Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es tortitas de atún. Hoy unas deliciosas y sabrosas y nutritivas y súper saludables tortitas para todos nosotros. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y en esta receta vamos a comenzar añadiendo 200 gramos de copo de avena en un bol, que equivale a una taza y media. Ahora a nuestra avena le vamos a dar un toquecito de sabor añadiendo media cucharada de ajo granulado, que perfectamente lo podréis cambiar por 1 o 2 dientes de ajo bien ralladitos. También vamos a añadir media cucharadita de cilantro, el mío es en polvo, pero si el vuestro es fresco también perfectamente lo podréis cambiar. Y media cucharada de orégano. También vamos a darle otro toquecito con media cucharadita de comino. Ahora en este punto vamos a añadir sal y pimienta negra, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una vez esta parte ya lo tenemos, ¿qué nos toca hacer? Nada, tan fácil como mezclar todos los ingredientes que le hemos añadido a la avena. Y cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, a continuación vamos a añadir 150 mililitros de agua bien caliente. Yo he dejado hasta incluso que llegue a hervir. Una vez ya la tenemos bien caliente, rápidamente se lo añadimos a los copos de avena, porque con este agua lo que vamos a hacer es hidratar nuestra avena. Mezclamos. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a reservar nada, el tiempo que tardemos nosotros en preparar el resto de los ingredientes. Una vez lo tenemos bien mezclado, reservamos ese poquito, porque a continuación lo que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego. En mi caso, yo voy a añadir una cucharada de aceite de oliva. Perfectamente lo podéis cambiar por una cucharada de aceite de coco, de girasol, nada, por el tipo de aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Vamos a dejar que ese aceite nos coja un poquito de temperatura. Y una vez el aceite ya le tenemos caliente, añadimos de 2 a 3 dientes de ajo bien picaditos. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo 2 dientes de ajo. Lo vamos a dorar ligeramente. Una vez el ajo le tenemos dorado ligeramente, añadimos media cebolla cortada en trocitos bien chiquititos. Mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo. Y en este momento vamos a añadir de 1 a 2 zanahorias bien ralladas. Yo he añadido 2 zanahorias, pero eran chiquititas. Un pimiento rojo y un pimiento verde, también cortado en trocitos bien chiquititos. Cortamos todos los ingredientes en trocitos chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil cuando le tengamos que dar forma a nuestras tortitas. Pochamos la verdura, pero antes le vamos a dar, como siempre os digo, un toquecito de sal para que la verdura suelte su agua más rápido y el pochado también sea más rápido. Pochamos la verdura hasta dejarla a nuestro gusto. Ahí, una vez la verdura ya la tenemos bien pochada, ahora, seguidamente, según sale del fuego, la pasamos a nuestra avena, que ya la tenemos hidratada. Aprovechamos bien todo lo que nos queda aquí en la sartén. Y ahora a continuación vamos a añadir 200 gramos de queso rallado. Añadir el queso que a vosotros más os guste. Yo he elegido un queso light. También vamos a añadir 208 gramos de atún en conserva bien escurrido. Yo he utilizado 4 latas, que cada lata equivalía a 52 gramos. En total, 208 gramos de atún. También vamos a añadir 2 huevos. Ahora vamos a mezclar muy bien y sobre todo vamos a mezclar bien para que esos huevos quede bien repartido, porque como quien dice es uno de los pegamentos de esta receta. Ahora, una vez vemos que lo tenemos todo bien mezclado, a continuación voy a cambiar esta paleta por la otra, que me va a ser más fácil de limpiar las paredes del bol. A ver, limpio la paleta. Ahí.
Limpio un poquito las paredes del bol porque ahora a continuación lo que vamos a hacer es dejarle reposar. El tiempo va a depender un poquito de nuestra prisa y del tiempo que nosotros tengamos. A ver, le coloco así un poquito. Y ahora le vamos a dejar reposar aproximadamente durante 2 horas, o como en mi caso, que yo le voy a dejar reposar durante toda una noche para que coja bien todos los sabores que acabamos de añadir a la avena. Ahora, transcurrido el tiempo, ya es hora de darle forma a nuestras tortitas. Yo, por ejemplo, esta masa la preparo por la noche y así para el día siguiente solamente es darle la forma. Cojo una buena porción con una cuchara, boleamos así. Una vez la tenemos boleada, le damos forma y cuando ya la tenemos forma, la podemos llevar a la sartén. A continuación, lo que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego. Vamos a pintar solamente la base de nuestra sartén, nada, ligeramente. Yo en mi caso sigo utilizando aceite de oliva. Vosotros utilizar el aceite o grasa, como os comentaba, que estéis acostumbrados a utilizar en casa. Ahora dejamos un poquito que la base de la sartén nos coja un poquito de temperatura y una vez el aceite y la base de la sartén la tenemos caliente, vamos a ir colocando nuestras tortitas. Ahí, tan fácil como lo que estáis viendo. Vamos a cocinar por un lado y ahora el fuego lo vamos a tener a fuego más bien bajo para que le dé tiempo a cocinarse a la tortita. Una vez vemos que nuestra tortita la tenemos cocinada por un lado, le damos la vuelta. Lo mismo con la otra. Este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las tortitas. Yo, para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 3,5 y a veces la subo hasta el 4,5 según voy viendo la temperatura de la sartén. Seguimos haciendo el resto, tan fácil como lo que estáis viendo. Ahora el bocado luego lo voy a enseñar, que queda espectacular. Ahí. Seguimos y aquí ya las tenemos todas. En total me han salido 9 unidades, pero las unidades va a ser un poquito del tamaño y cantidad que nosotros cojamos de nuestras porciones. Pero mirad qué maravilla. Es, vamos, una delicia de sabor. Vamos a cortar un trocito para que veáis el bocado cómo queda por dentro. Y mirad qué tiernecito. ¡Wow! Impresionante. Le doy la vuelta para que se vea bien. Mirad, no sé si se ve bien, a ver. Acerco un poquito la imagen. Mirad qué maravilla, cargada de sabor, de todos los sabores que le hemos añadido a nuestra tortita. Impresionante. Nada, una receta fácil, rápida, sencilla, súper saludable, que seguro que le va a gustar a toda la familia, ya me diréis. Mirad qué maravilla de bocado, de corte, jugoso, tiernecito. Nada, lo que decíamos al principio, una receta que, como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.